podemos quitar la mascarilla. Buenas tardes a todos y a todas, tanto a los que estáis aquí presencialmente como a los que nos siguen a través de las redes sociales, especialmente, bueno, por streaming. Estamos en la segunda ponencia de la conferencia sobre el ciclo del proceso de producción artística del taller Albazar, que comenzamos el miércoles anterior, el 12 de mayo, y que se van a prolongar hasta el 30 de junio. En la primera jornada, que también ponente fue el mismo que tenemos hoy, que es el coordinador de la conferencia, el doctor Valentín Cortés, y que hizo una ponencia muy interesante y además muy amplia, la verdad nos ilustró muchísimo, sobre la teoría del conocimiento aplicada a la expresión del arte, de la belleza, la búsqueda de la belleza, y nos fue guiando a través de Reich, hasta Kant, incluso a Schiller. Y hoy, en la segunda parte, o la segunda ponencia, que es como una segunda parte del trabajo que ha desarrollado para estas jornadas, pues nos va a hablar sobre la ciencia ya aplicada al arte y al proceso de elaboración de las obras, del arte, desde lo que es el nombre de las conferencias, que es desde el taller hasta el bazar. También me gustaría a todos aquellos que nos están siguiendo a través de Internet que, por favor, vean todo el trabajo que desarrollamos en el canal que tenemos de YouTube, donde también subiremos progresivamente todas las conferencias que vamos a ir dando hasta el 30 de junio. Y, sin más, la verdad es que voy a darle la palabra al doctor Cortés para que nos explique, también como nos explicó la semana pasada, en un apartado más, lo que es la teoría de la ciencia aplicada al estudio de la búsqueda de la belleza, el arte, y cómo esa ciencia puede influir en el conocimiento también, pero en el arte en sí. Doctor. Muy bien, Ángel. Por el escenario y la palabra. Gracias. Muchas gracias a Ángel y también disculpar el otro día a los que estáis al otro lado telemáticos, que no os saludamos. Es una falta de costumbre, pero hoy queremos reparar este error y por eso os saludamos doblemente. Como dice Ángel, como ha explicado Ángel, hoy es una continuación de la conferencia del día pasado y por lo tanto me veré obligado, en aras de que tenga una coherencia lo que voy a decir hoy, de traer de nuevo aquí algunos conceptos o algunas ideas que expliqué el otro día. Quiero recordar que lo que me legitimiza a mí hablar de estas cosas son dos ideas fundamentales, dos ideas fuerza, que luego quedarán mucho más explicitadas cuando hable de la posmodernidad y la transhumanización. Una de ellas es que el conocimiento no puede ceñirse exclusivamente, como creyó la Ilustración, a un conocimiento racional, que hay otras vías de conocimiento que en su día se explicaron a través de lo agradable, lo bello y lo bueno en la tercera crítica de Kant. Y segunda idea, que estos materiales yo los voy a utilizar aparte de esta conferencia para unas jornadas que tendremos el año 22, un grupo de psiquiatras sobre el síntoma en salud mental. Y a veces hago digresiones sobre salud mental, pero que sí vienen a cuento y no profundizo mucho pues para no perderme yo y porque muchos de vosotros los oyentes os interesa relativamente poco esto. Dicho esto, paso a lo que es la teoría de la ciencia, los aspectos fundamentales que yo creo que debo exponer y que deben saberse en aras de lo que estoy explicando. Para que no nos perdamos, ya dije que todo el mundo quiere ser científico, lo que está muy bien, que eso ha traído grandes problemas, a veces un poco metafísicos, sobre lo que es ciencia y lo que no es ciencia, y que en los años 30 y en los años 60 se perdió un poco la filosofía
probablemente porque arrogantemente tomó este papel de decir a los científicos lo que era ciencia, ahora hablaré de ello con más extensión, y hemos solucionado el problema, o creo yo que lo hemos solucionado, cogiendo la idea del profesor Gustavo Bueno, del ya fallecido don Gustavo, que cortó por lo sano. Que a base de que cortó por lo sano el doctor Gustavo Bueno, doctor en filosofía, probablemente el filósofo más importante de la segunda mitad del siglo XX, como Ortega fue de la primera, diciendo, primera cuestión, la técnica es siempre la madre de la ciencia. O sea, la técnica, y luego lo veremos en las meditaciones de la técnica, que me referiré muy brevemente de Ortega, la técnica es anterior a la ciencia y los conceptos de la ciencia surgen de la técnica. Y segundo lugar, no hay problema en que todo el mundo se llame científico, porque toda actividad humana está hecha con cierta planificación y rigor, ¿no? Que tendente incluso a la exactitud, y podemos llamarla ciencia. Y en ese sentido, don Gustavo hace una jerarquía de 4 niveles de ciencia que estarán puestos ahí, supongo, que es primero las ciencias más artesanales, la ciencia militar, la ciencia del artesano, la ciencia, ¿por qué no? A lo mejor del psiquiatra, yo no lo sé. En segundo lugar, la ciencia más escolástica, que se basa en axiomas y teoremas. Tercer lugar, la ciencia en sentido fuerte, lo que llamamos de verdad ciencia, lo que de verdad es ciencia y sobre la cual tiene que pivotar todo el concepto de ciencia y es sobre la cual voy a hablar a continuación. Y en tercer lugar, la ciencia que se ampara en el alma mater, en la universidad, que lo legitimiza la propia universidad, como diría Heidegger, que es la ciencia de la información, ciencias morales y políticas, no sé, facultades, que es la universidad les faculta, les da el título de ciencia. Esos 4 niveles de la ciencia tienen que articularse y relacionarse, pero es lo que salva el problema, y me extenderé un poco sobre ello, y nos salimos de esta especie de metafísica que metió Popper con Carnap, que es ciencia, que no es ciencia, la falsación y no la falsación. Entonces, voy a entrar ya en el primer tipo de mi intervención, que es la ciencia en sentido fuerte, o también ciencias empíricas. ¿Y qué característica tienen esas ciencias? Bueno, voy a ser muy breve y muy esquemático, ¿eh? En el trabajo lo desarrollo un poco más, pero claro, no voy a exponer aquí todo el problema de las ciencias empíricas porque hoy no acabaríamos. Solo voy a decir una cosa. Primera cuestión, estas ciencias, se ponga como se ponga el neopositivismo lógico, la filosofía de ciencia, habilitan en su seno la aprobación. O sea, son ciencias que construidas tal como están construidas se prueban a sí mismas, son lo que se llaman apodípticas. No necesitan que nadie las legitimice, ellas tienen mecanismos de legitimizarse. Por ejemplo, si pensamos que la fisiología nerviosa es una ciencia o una rama de la ciencia, pues es muy fácil probar que tiene una conducción, que salta por las vainas de Swann, se pone un electrodo en principio y otro al final y se ve que se propaga y no merece más discusión. Los problemas que origina este tipo de ciencias son otros, ¿no? El apellido de si son científicas o no. Son ciencias científicas y ahí está pues la física, he puesto ahí a Cajal y a Mendeleev, el sistema periódico. Es que se prueba en sí mismo, se puede prever qué elementos van a descubrirse en caso que se descubra alguno, porque se irán las normas del peso atómico que describió Mendeleev. Entonces, estas ciencias, zanjamos el problema, habilitan en su seno la aprobación a través de la experiencia y nada más. Ahora, con esto no acaba el problema de la legitimidad, de la verdad de esas ciencias, que no es una verdad moral ni una verdad lógica, es una verdad que se comprueba en su relación con la naturaleza porque se habilita un conocimiento de la naturaleza.
¿Qué problemas, cuáles son los dos problemas o tres problemas que plantean estas ciencias? Primero, que no tienen el mismo alcance todas las ciencias. O sea, todas las ciencias no tienen el mismo grado de penetración en la naturaleza. O todas, más aún, todos los actos científicos de una ciencia no tienen el mismo grado de penetración en la naturaleza. Por lo cual, su relación es muy compleja. Para llevar el agua a mi molino, pues voy a decir, por ejemplo, la neurología, la neurofisiología. A mí esto de neurociencias me parece muy sospechoso y hay que aclararlo, pero no voy a entrar en esto ahora. Voy a hablar lo que yo sí considero que es una ciencia, que es la neurofisiología. Como sabéis, la Escuela Española de Cajal, morfológicamente, se debe el honor científico de que cerró la anatomía del sistema nervioso a nivel celular. Fue la Escuela de Cajal. Cajal, Achúcarro, Ortega y probablemente inició la fisiología del sistema nervioso con Lorente de No, con algunos otros personas de la Escuela de Cajal. Bien, ¿qué se ha probado ahí? Pues ahí está probado, frente a Golgi, que el sistema nervioso no era, como decía Golgi, una malla que era por continuidad, sino que funcionaba por contigüidad. Luego eso es una verdad apodíctica que es ciencia. Ahora, ¿qué otra cosa es ciencia? Pues que el impulso nervioso es neuroquímico, procede de unas sustancias que llamamos transmisores que se tienen que metabolizar y que originan o participan de la transformación del sistema nervioso. Vale, primero, estas dos bases de la ciencia tienen que relacionarse unos con otros y no es fácil. Y no es fácil. No quiero entrar ahora en ese tema, pero podría entrar. Es decir, cómo la política de transmisores en relación al sistema nervioso, las bombas celulares, las vesículas celulares, están en diferente grado de conocimiento y no se pueden cerrar. Ese es el segundo problema, que como las ciencias tienen diverso alcance en relación a la naturaleza, pues queremos a veces cerrarlas con teorías. Y estas teorías, que llama don Gustavo artefactos o corrupciones de la ciencia, muchas veces no son científicas, en el nivel que son los supuestos que son científicos, serán científicos en otro nivel. Por ejemplo, todo el salto que se da entre la fisiología, la transmisión y la llamada esquizofrenia, pues ahí hay unos saltos lógicos muy importantes que son artefactos de la ciencia. O sea, ¿qué tenemos ya? La ciencia es apodíctica, la verdadera, y diferente alcance y tienen que relacionarse. Pero es que es más, la ciencia, esta de grado 3, empírica, tiene que relacionarse con otras disciplinas. Yo manejo indiferentemente disciplina y ciencia porque me parece más exacto lo de Heidegger, la disciplina, sobre todo en los otros tipos de ciencias. Pues tiene que relacionarse. En psiquiatría nos vemos obligados, que lo dije el otro día y lo traigo aquí a colación, lo que decían los clásicos, los maestros, es verdad. Es una disciplina heteróclita. Está formado por muchas disciplinas que confluyen y tienen un problema de articulación. Entonces, un problema que se nos plantea a los psiquiatras es un sujeto que tiene un desorden, vamos a llamarlo así, una concesión a la psiquiatría americana, un desorden mental, pues cómo se relaciona con la neurotransmisión. Esto es muy complicado si queremos ser rigurosos. Entonces, tercer elemento es que las primero apodícticas, según se relacionen entre ellas, tercero se relacionan con los otros tipos de ciencia. Y se pueden corromper su articulación. Bien, ¿qué sentido tienen esas ciencias? Vamos a hablar un poco de algunas características morfológicas de las ciencias empíricas. Primero, que son ciencias holóticas. O sea, las ciencias se cierran en sí mismas. Este tipo de ciencias define su campo operatorio. Donde operan ellas está perfectamente definido como ciencia. No está definido como práctica.
Yo puedo tener una especialidad como ciencia del sistema urinario, como ciencia, una concepción del sistema renal, etcétera, etcétera, y sin embargo, como práctica, puedo compartir mi práctica con otra especialidad, por ejemplo, con el aparato genital femenino. Son lo que se llaman las especialidades compartidas. Pero la ciencia sí tiene que tener un entorno, es un cuerpo abierto, pero con un entorno. Ese entorno está formado por el segundo concepto de la ciencia, que son las categorías. Lo primero, los conceptos. De la práctica surgen los conceptos. De la dialéctica entre los conceptos, las ideas. Los conceptos son prerrogativos de la ciencia, las ideas son compartidas con la filosofía. O sea, podemos legitimizar a la filosofía a que diga las ideas científicas, ya depuradas de los conceptos, qué grado tienen de rigor, etcétera. Entonces, esto es otra cuestión importante a tener en cuenta dentro de la ciencia holótica y la especialidad compartida como disciplina de aplicación práctica. Esta cuestión es fundamental en las ciencias aplicadas. En las ciencias aplicadas, de la diferenciación entre las ciencias básicas y las ciencias aplicadas. El otro día, y retomo una cuestión anterior, expliqué el problema de los fundamentos del siglo XIX, que todavía los que estudiamos en mi generación, no sé ahora, y expliqué que también eran en psiquiatría, había la patología general, que eran los fundamentos práctico-teóricos. Ahí te explicaban cómo se percutía, etcétera. Como también tenía la estética, el arte. Había una poética, vamos a llamar. Bien, ese fundamento de la ciencia se sigue manteniendo. ¿Y se sigue manteniendo a través de qué? De la tridimensionalidad que tienen las ciencias, que es un concepto que cogemos cuando se habla de teoría de la ciencia de Wittgenstein, que es que las ciencias tienen, incluso las fuertes, y lo pueden tener las otras, tienen una gramática, una semántica y una pragmática. Por gramática, ¿qué entendemos de una ciencia? Cómo se articulan los conceptos, las categorías, las ideas, todo eso, cómo se articula. O sea, yo puedo tener una idea del brazo, una idea del antebrazo, una idea de la mano. Son articulaciones sinalógicas que dice la ciencia. Esta es la gramática de una ciencia. Ahora, si yo quiero explicar el brazo, si yo quiero explicar el sistema óseo, pues tengo un cajón de huesos, como teníamos cuando hacíamos anatomía, y ya puedo coger un hueso del cráneo, un hueso de la mano. Y esos se articulan de otra manera, que es la participación en el todo de la ciencia. De tal manera que el todo de la ciencia participa de esa parte, de esos elementos de la ciencia. Pero es una manera de articularse la ciencia. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es que la ciencia, aparte de los elementos que la configuran, ya digo, de su articulación sinalógica, una con otra que viene condicionada por contigüidad, no me voy a extender en esto, lo explico en la ponencia porque no merece la pena, ¿no? Otra categoría, otro elemento que tenemos que tener en cuenta en la ciencia es que la ciencia está regida su reglamentación por normas que no necesariamente coinciden con las leyes de la naturaleza. Las normas del científico no tienen que corresponder con las leyes de la naturaleza. Una mitosis es una ley de la naturaleza o una meiosis, pero sin embargo las normas del científico a lo mejor son eliminar los artefactos para poder trabajar con esta cuestión. Esto se ve muy importante en el sistema nervioso, que hablaré un poco cuando hable de la transhumanización. Al poner los electrodos, a veces hay que evitar el ruido ambiental y hay unas normas del científico. Y tercero, y con esto doy por terminado este papel de la ciencia porque no merece la pena avanzar más, es lo que llamamos la pragmática.
nosotros hacemos en la teoría de la ciencia, los que somos aficionados, un poco más quizá que aficionados, la diferencia entre el sabio y el científico. El sabio puede ir por libre. Cuando historiamos la historia de la psiquiatría, a doctor Esquerdo le llamamos un sabio, a Jaime Vera es un sabio, a Pedro Mata son sabios. Ahora, esos son diferentes de las escuelas que monta la Fora. Es decir, la ciencia está metida en una pragmática, en unas normas que se dan los científicos como colectivo. Y una de las normas que tiene que darse la ciencia y que también debe dárselas el arte y debería darse la política es que el científico, el artista y también el político deben excluirse de la operatividad del sistema operatorio. Es decir, si nosotros hacemos, y eso volvemos a las teorías de Schiller de la estética, la composición, sería una mala composición un ballet en que se viera más que a los bailarines bailando el director del ballet, saliera ya a escena y de repente primara a él. Sería una mala composición en la ciencia que habláramos de Mengano. Lo hacemos, pero no sabemos lo que hacemos realmente. Hablamos de Cajal, pero hay que hablar de la morfología, de lo que hizo Cajal. Entonces, la ciencia prevé una serie de normas que son la pragmática, que permite a los equipos científicos de habilitar sus reglas de funcionamiento. Y eso se puede aplicar, y lo voy a aplicar luego al arte, cuando hable del proceso del arte, y se podría aplicar en la política. O sea, entendiendo la política como un arte de gestión de los asuntos públicos. Es lo que se llama en la política tradicional la contradicción ad hominem. Se tiene que atacar las ideas, no al individuo, a no ser que el individuo, ojo con esto, lo diré cuando diga las vanguardias, se coloque en el orden profético. Y ya sabemos que los profetas, cuando se meten a gestionar, acaban como Daniel en la cueva de los leones, los machacan. A Daniel no, porque le salvó Dios de los leones, pero la profecía invalida, tiene un lugar y invalida la gestión. Entonces, el científico estrella, el juez estrella, todo esto crea problemas serios al orden del discurso. Dicho esto, estas son las ideas básicas para andar por la ciencia, que las puedo complementar con otras ideas de otro orden, que son las ideas de la filosofía de la ciencia básica. Como dije antes, en los años 30-40, el Círculo de Viena, el neopositivista, planteó la cuestión de qué es ciencia y qué no es ciencia. Y se pasaron ahí años discutiendo fundamentalmente Carnap, que era un señor que creía y propugnaba como propedéutica la ciencia unificada sobre el paradigma de la física, con Popper, que propugnaba la falsación, un método de falsear la ciencia. Un teórico de la ciencia y un historiador de la ciencia o un filósofo de la ciencia, porque cuando lo lees no sabe muy bien lo que es Kuhn, cambió el foco de investigación. Y lo que dijo sí, no vamos a probar qué es ciencia y qué no es ciencia. Vamos a estudiar cómo avanzan las ciencias o cómo no avanzan. E introdujo el concepto ya conocido de paradigma, que una ciencia, que luego otro discípulo de Popper, de Kuhn, que se llamaba Lakatos, le llamó proyecto de investigación, y que a mí me gusta hacerlo así, y así es como he trabajado la crítica a los americanos del DSM-5, del DSM-3, DSM-5, esa clasificación americana, a través de los programas de investigación. Un programa de investigación consta de un núcleo duro, donde está, o matricial, donde están los conceptos fundamentales de lo que es ciencia, una heurística positiva, que son las normas y reglas para avanzar la ciencia, y una heurística negativa, lo que no se puede hacer en esa disciplina, porque retrocede la ciencia. Figuraros que alguien viniera ahora a decir que el sistema nervioso era como decía Golgi. Pues no, no lo podemos aceptar, esa cuestión. La heurística de neurología dice, esto no tiene cabida en nuestro sistema. Ahora bien,
A veces ese sistema tropieza con anomalías de investigación que hace que una determinada disciplina no tenga herramientas para solucionar esto. Es lo que llamamos anomalías. Y así avanzan las disciplinas. Esto ha permitido a los que a veces somos aficionados a investigar esto, pues poner un rigor en algunas cuestiones, como es ese desgraciado asunto que metió la APA, la psiquiatría americana, cuando hizo el DSM-3. ¿Y por qué el DSM-3? La pregunta que yo me hice en el siglo pasado, ya en el año 80, ¿por qué esto no lo habla la gente, no lo ve? Sustituyen el síntoma y el signo por el criterio. O sea, ya no hay síntomas y signos en salud mental, sino criterios diagnósticos. ¿Qué es un criterio? Lo cogen de la química, el papel de tornasol. Si yo meto un criterio, papel de tornasol en un líquido, si da un color es ácido y es una base. Bueno, un poco más complicado, pero es así. Pero desaparece el criterio del síntoma y, por supuesto, el signo. Entonces, esto nos coloca en otro paradigma desde el año 80, a los que se rigen por los criterios de la psiquiatría americana, el DSM-3. Y esto ha traído como consecuencia que existan en el libro del DSM-3 como 300 cuadros clínicos, una barbaridad, porque le tienes ahí la lectura y tienes que aplicar y lo lees. La OMS, más discreta, yo estuve en esa comisión, pues te dimos hacer pautas diagnósticas en vez de criterios. Pero eso no tiene que ver nada con la psiquiatría clínica tradicional, que si bien tuvo una crisis, que se hundió su fundamento, que es la psicopatología, no podemos aceptar esto. Y como se preveímos algunos, esto ha seguido el mismo ejemplo que siguió los dirigibles. Yo pondría siempre ese ejemplo: las centrales nucleares seguirán y seguirá el DSM-5 ahora. En la crítica que yo le hago, pues se ve que eso se va descomponiendo. Lo que pasa es que muchos psiquiatras lo leen como si fueran síntomas, los criterios, pero no, es que dice criterios, no dice síntomas, dice criterios. Y con esos criterios se diagnostica que una persona es esquizofrénica. Pues no. No me vale que ahora, y como esto se graba en un vídeo, Frances, vayas por los sitios llorando que esto no era lo que queríais decir, pero eso es lo que dijiste. Y ahora vas, como decimos en España, como la zarzamora, por los rincones explicando en los congresos que no, que vosotros no era esto. ¿Por qué? Porque efectivamente había un problema, como lo había en la estética y como lo hay en los fundamentos de la medicina, que es ¿cuál? Que los fundamentos nuestros se han disgregado, el de la psicopatología, pero la solución no es sacarse de la manga 200 cuadros o más, 300 cuadros clínicos que no tienen objetividad. Y a este respecto, me acuerdo de una anécdota muy simpática del profesor Alonso Fernández, que una vez le dijo un catedrático de telecomunicaciones: oye, Paco, estoy estudiando psiquiatría ahora, tengo el DSM-5 sobre la mesa y lo estoy repasando. Y qué interesante. Y le contestó Francisco, es muy interesante la psiquiatría, estoy leyendo. Y le contestó el doctor Alonso Fernández: sí, muy interesante. Yo estoy ahora en telecomunicaciones, tengo la guía telefónica y voy repasando los de mi barrio, los teléfonos, y estoy estudiando, estoy en telecomunicaciones. Alonso Fernández, que era un guasón, murió ya, era el decano de los psiquiatras, pero que era muy lúcido porque había vivido todas las etapas de la psiquiatría, era uno de los resistentes a este psiquiatricidio que significó el APA y que ahora quieren corregir, después de haber entrado, porque ahora ven lo que estamos viendo todos, que la industria, que al final de los trastornos que generan estas clasificaciones han llevado a que la industria farmacéutica sea la que legisle científicamente. Y esto no puede ser. Entonces, ahora hay un intento de corregir dentro de la psiquiatría del APA, etcétera, con la incorporación de algunos psiquiatras de cultura latina, entre algunos españoles, de volver
a situar el problema. Bien, esto es lo que quiero decir de la ciencia. Paso ahora a un problema de la ciencia que sí me parece importante, que es la transhumanización y la posmodernidad. El otro día expliqué que en esta búsqueda que nosotros tenemos, los colectivos de psiquiatras que nos movemos en epistemología, una vez que el Jasper, que era nuestra Biblia, que se basaba en las teorías de Kant de la primera crítica, en las de Husserl de reducción del síntoma al último elemento, y además ahí una alucinación no se podía depurar, y a lo de Dilthey, en patologías que eran comprensibles y patologías explicables, bien, pues estamos en otra idea. Esa idea encaja, no somos iluminados, encaja con una corriente del pensamiento, que es lo que llaman posmodernidad. Bien, lo primero que debo decir de la posmodernidad es que es un concepto equivocado a mi juicio, y no solo el mío, porque es equívoco. Modernidad fue un término que introdujo en el Segundo Imperio, Madame de Staël en la novela, fue la introductora para hablar de la novela, y luego fue seguido por algunos poetas modernistas, más que modernistas, más que de la poetas de la generación que introduce, Baudelaire concretamente es el que introduce más este término, para lo cual la modernidad era la contingencia. O sea, él veía una pintura y la esencia la separaba de lo accesorio. Por ejemplo, en un cuarto había una señora, una prostituta, esa era lo esencial, el mal, la prostitución. La contingencia, ¿qué era? Si tenía una jarra de agua, cómo iba vestida, y etcétera. Y tiene un libro Baudelaire sobre la pintura que habla de la modernidad. Entonces, la modernidad es un término de la literatura y tiene problemas meterlo en la filosofía, y eso ha traído algunos problemas con algunas escuelas filosóficas. Es mejor hablar de la ilustración y de la enciclopedia. Y efectivamente, una vez salvado este término, tenemos que entrar en una discusión temática de algunos elementos que plantea estas cuestiones. Primero, ¿qué es la palabra pos? ¿Qué significa posterior? ¿Significa que se ha borrado totalmente los elementos esenciales de la estructura científica, o llamémosle científica si aceptamos la categoría del profesor Gustavo Bueno? ¿O es que estas perviven en el nuevo sistema? Estamos simplemente en una dialéctica, típico Hegel o Marx, que la superación incluye el sistema anterior, o significa que persisten algunos elementos residuales en la nueva disciplina. Y esto es fundamental aclararlo. No sabemos, cuando dicen estos teóricos, es que es todo nuevo, o es que hay metido cosas que están condicionando el campo operativo, el campo operacional de la nueva disciplina. Por eso es una palabra fallida también. No sé qué palabra se puede utilizar. Nosotros utilizamos crisis de la ilustración, crisis de la enciclopedia, que es de lo que yo hablé el otro día. Hay una crisis, y eso lo dicen los posmodernistas, sobre todo un filósofo que se llama Lyotard, que efectivamente conocer exclusivamente por la razón es un reduccionismo. Se conoce también, como demuestra Kant, pasa que Kant no lleva esto al analizar lo bello, lo agradable y lo justo y lo bueno. Es un conocimiento de grado inferior, pero es un conocimiento. Yo puedo conocer intuitivamente, yo puedo conocer por los sentimientos. Entonces, la crítica que hace Lyotard, primera crítica que hace Lyotard, es verdadera, pero también la hacemos los que nos movemos diciendo en psiquiatría que ha habido un imperialismo de la razón. El que no razona es un loco. Pues no, es un discurso verdadero, tiene sentido, serán intuiciones, pero tiene algún sentido. Primera cuestión. Segundo, la categoría de sujeto. Pues sí, es verdad. No sabemos lo que hay un descentramiento del sujeto. No sabemos si estamos en la mundanidad o en la civilidad, podemos hablar de un ciudadano.
a partir de la Revolución Francesa. Si estamos en el ámbito médico, un paciente. Ahora dicen algunos usuario. Si estamos en el nivel del discurso, un sujeto de discurso. Efectivamente, la Ilustración asumía que éramos ciudadanos en todos los lugares de nuestra actividad. Y esto trae algunos problemas que se fueron salvando. En fin, no voy a entrar en tampoco en esta vía de elemento, pero que es muy interesante, muy interesante. Y eso, la modernidad, las disciplinas de la modernidad lo plantea. Tercer lugar, que se deriva de los anteriores, el conocimiento no es único, por lo que acabo de decir. La ciencia puede ser en sentido fuerte una y verdadera. Va a misa. Es como yo conozco tenía un amigo que estaba dudando, se metió en el ejército y al cabo de unos meses se fue y le preguntó el capitán, pero ¿usted por qué se va de aquí? Dice, porque mire usted, medicina, un sarampión es un sarampión y no lo que diga el jefe, ¿no? el mando superior. Yo no puedo seguir en el ejército. Pues eso es verdad. Hay unos conocimientos, como dije antes, que son válidos. Pero, ojo con esto, esos conocimientos no son exclusivos. Por lo cual, el conocer es una amalgama que para avanzar sobre este punto podemos remitirnos a lo que dije antes de articulación de discursos. Pero es más, no solo es por lo que se deriva del conocimiento. La modernidad es hoy un campo de pensamiento importante, sino por lo que se deriva de la pragmática de Wittgenstein. Es decir, los juegos del lenguaje son sectoriales. En un taller tienen un lenguaje para definir la herramienta, dame el 4, dame el 5, dame tal, y nosotros tenemos otro lenguaje para hablar de eso. Y esto se puede extender. Entonces no hay una universalidad de un solo lenguaje. Y esto es muy importante para la psiquiatría, porque no es el lenguaje de la razón. Lo que dice el paciente tiene sentido. Los pacientes tienen, no es la ingenuidad que creía la psiquiatría del 19, que el síntoma era solo una forma. El síntoma tiene un contenido. Si lo desarrollas, nos dice algo. Es un lenguaje de una persona que refleja problemas familiares, problemas sociales. Es decir, tiene voz y, por lo tanto, acercarnos a una disciplina o en la realidad a todo el ámbito del conocimiento exige prestar oídos a todas las voces, Y entonces tenemos una idea del discurso de la realidad. Y hablamos el otro día que en el arte, lo de Schiller, el coro, tenía dos funciones básicas: poner límite a la obra y, segundo, disciplinar a los elementos de la obra, al coro, a la actriz, al baile, etcétera. Pues entonces, una disciplina, lo que tenemos la psiquiatría que tener claro, los que hacemos este tipo de psiquiatría, como le decimos a muchos pacientes, mire, yo hago una cosa parecida a la policía, al cura, a tal, pero no soy cura, ni policía, ni juez, soy terapeuta. Tengo organizados los conceptos de una determinada manera. Escucho su voz familiar, escucho la voz del paciente o del usuario, como dicen, ya eso a mí me queda más lejano, pero lo del usuario, etcétera. Entonces, y es más, escucho las voces perdidas, las voces que vienen de los antecesores, porque la herencia, y eso ya es más particular de nuestro tipo de psiquiatría, no es lo mismo que la genética. La genética es un tipo de herencia, pero se hereda el dinero. Hombre, podemos pensar que se hereda la sangre azul, todo esto, pero en general se hereda conductas, comportamientos, lenguajes. Y el último concepto que quiero introducir aquí sobre la posmodernidad, como digo,
nos incluimos, ¿no? Cuando digo yo, no soy yo solo, no soy un sabio, soy una persona, como presenté el día anterior, en un colectivo de salud mental, desde que empezamos casi a movernos en este campo, que discutíamos, que reflexionábamos, que hablábamos en los congresos, etcétera. El segundo elemento, que lo prolongaría por un tercero, por lo que voy a decir ahora, es que no somos personas que nos movemos en la comunicación. Eso es una falacia. En la sociedad, el lenguaje no es para comunicarnos, al contrario, a través del lenguaje nos descomunicamos. Vivimos en el lenguaje, nos habita el lenguaje, somos el lenguaje y a través de eso nos ponemos en contacto con la gente. Pero suponemos que diga un señor, suponemos ahora, yo pongo este ejemplo que es un poco tonto, ¿no? Que esto que duermen ahora Walt Disney se levantara y fuera verdad esto que dice, lo que hablaré ahora, la transhumanización, y preguntara por un colaborador y le dijera, está en la luna. Podría pensar, si lo dice en el siglo pasado, diría, hombre, pues estará en Bavia, o lo mismo podría aplicarse a Bavia, estará en la luna, estará pensando en el suyo, ¿no? Que a lo mejor está habitando en la luna, ¿no? Es decir, que el lenguaje es polisémico. Tiene que explicarse a través de la gramática, de los atributos, etcétera. Entonces, nos habita el lenguaje, pero es más. Y ahí no será tan radical. Pero ahí sigo Ortega, nos habita que ya lo dijo esto en el libro Meditaciones sobre la técnica, nos habita la técnica. Somos personas en la técnica. No podemos prescindir, los que accedemos a la técnica por dificultades más de otro orden sensoriales, vemos que realmente el mundo está tecnificado. No se puede, si vas a un hospital, pues ya no te mandan en papel las citas, te la mandan, si oyen tu voz de minoría excluida, pero te la mandan en un WhatsApp, tienes que leerlo en el ordenador. O sea, habitamos en la técnica. Entonces, ¿esto es la modernidad? Sí. Ahora, esto nosotros le llamamos crítica a la ilustración. Y ahí empecé el problema. ¿Hacemos tabla rasa de la ilustración? Hacemos tabla rasa, los psiquiatras, ya hablé de los psiquiatras, tabla rasa de la psiquiatría de la ilustración, del Jasper, de la gran psiquiatría alemana. Pues no, no es por qué. Vamos a construir unos puentes que nos lleven a ellos y empezar a rescatar qué es válido y no para hacer un discurso operacional que nos sirva, pero no hacer lo que hicieron los americanos y que ahora se lamentan algunos, vuelvo a insistir, y claro, a buenas horas mangas verdes, ¿no? Ya es como cuando aquello del test de inteligencia de Cattell, que era que cuántos niños quedaron en la cuneta porque les hacían el test de inteligencia, pero si no se sabe lo que es la inteligencia, por favor. Ahora lo diré en la transhumanización. Entonces, eso es lo que también tiene que hacer el arte. Y el otro ya lo expliqué, se ha roto la estética. Y cité un texto que una idea que no había caído, que me proporcionó el doctor Gómez, de Wickelmann, de lo que yo llamo apología de la estética, donde todo parece muy claro, del positivismo estético, pero eso ya no se sostiene. Hoy un pintor o un escultor ya no se adhiere al mundo griego. Se ha montado su estética. Tiene el mismo problema que tenemos un psiquiatra y probablemente lo tengan en medicina. No he estudiado el problema en especialidades. Entonces, ¿qué dice un filósofo que se llama Gadamer? Dice lo siguiente, tendamos un puente en la estética. Y también vuelvo a Ortega, que Ortega es un sembrador de ideas, se le critica mucho la gente, en fin, estas cosas, no digamos ya Menéndez Pelayo porque no es progre. Bueno, pues lo siento mucho, pero a Menéndez Pelayo hay que tenerlo sobre la mesa porque era un señor que estudiaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que dice Gadamer, tendamos un puente
hacia la gran crítica de la estética, que son las lecciones de estética de Hegel, ¿vale? Y veamos lo que hay es aprovechable o no, cómo lo articulamos. Y en ese sentido yo traje el otro día, no me dio tiempo a desarrollar mucho, la teoría de Tapies, que él llamaba informales, él y Manolo Miralles, pero que son formalismos, mezclar la arpillera, unos pantalones, etcétera, todo se articulaba en armonía, nada más que por fuera del academicismo. Bien, eso es la función. Bien, dicho esto, paso a otro punto que es la transhumanización. En el nuevo orden de la modernidad ha surgido el problema de la transhumanización. Y esto ha surgido en dos grandes variables. Una, transhumanización significa utilizar la tecnología, sobre todo la biología, la neurología y la informática y la técnica para reparar y mejorar y conformar el ser humano tal como está. Esa es una línea de la transhumanización. Otra es crear un hombre nuevo, una especie nueva, tenderte a crear una especie nueva que nos sustituya. Y se basa, los aficionados a esta teoría, que es muy seria, tan seria es que yo conozca, hay dos informes, nada menos que del gobierno americano, del Congreso americano y de una sola de la Casa Blanca, y dos informes de la Comisión y del Parlamento Europeo, donde esto lo relanzó Obama, pero donde se sienta muy claramente el riesgo que hay de esto, la biología genética, todo esto tiene un riesgo. Ahora, la técnica, como decía Ortega, si es que vivimos en la técnica, es que no existe, es que la naturaleza no existe. La naturaleza ya está adulterada cuando cortan los hombres primitivos los árboles para roturar el suelo. El hombre se relaciona con la naturaleza y en ese sentido sí es verdad que el hombre se puede haber relacionado con la naturaleza desde una poca eticidad. El hombre, porque claro, ahí las transhumanos dicen el hombre, y también lo dicen los modernistas, el hombre no puede ser el rey de la naturaleza. El rey es un animal más, igual, pues tiene que, no se puede hablar del hombre, no es especial, no es igual el toro de Lidia, tal, pasa la perdiz, todo esto. Bueno, hay que oír ese discurso, pues también yo no acepto los partidos animalistas. Yo pienso modestamente otra opinión, es decir, el hombre sigue siendo en la evolución más avanzada y por lo cual contrae una responsabilidad. Esto habría que enfocarlo como responsabilidad. O sea, tiene obligación de ser responsable del medio ambiente, de los animales, de todo esto. Bien, la segunda parte del transhumanismo aboga por buscar un nuevo hombre, pues y eso tiene problemas éticos a través de, sobre todo, de la ingeniería biológica, ¿no? Y probablemente es posible que se haga un hombre sin... Se podrá hacer un hombre sin enfermedades, se podrá hacer un hombre en esta ilusión. Yo creo que, y lo he discutido con algunos filósofos de la modernidad, ellos caen en un mismo problema que cayó en la Ilustración. Una ilusión infinita. No hay límite a nuestro conocimiento. Y luego viene el COVID y te pone en tu sitio. Tengas un trasplante de corazón o no lo tengas, o seas un hombre con la psicocirugía encima. Que te tienen que implantar en el cerebro un teléfono porque piensas, quiero comunicarme con tal persona y ya no tengo que marcar. Bueno, pues sí. No tengo nada que decir. Tiene unos riesgos éticos. La sociedad debe debatir esto, los riesgos que esto plantea. Ahora, ¿quién debe debatir? Este es el verdadero problema. Debe debatir la retaguardia, nunca la vanguardia. Eso es un principio de... El otro día me decían que por qué se ponían estos ejemplos militares, porque la disciplina militar ha cambiado la historia, lo expliqué con lo de Baudelaire. La disciplina militar ha cambiado la historia. Las vanguardias, que no es lo mismo que la guerrilla, las vanguardias están implicadas
están a pie de cañón, mueven, pero las vanguardias mueren, eso es así. Hay cantidad de cine, de teatro, de lo que queráis. La retaguardia es la que piensa. Los filósofos, los científicos, a veces científicos retirados. Decía un físico notable, dice, un físico solo habla la verdad cuando sabe que no le va a dar el premio Nobel o cuando ya se lo han dado. Nos clasificamos en dos tipos. Los que todavía creen que le van a dar el premio Nobel, que están ahí no perdiendo la comba, si ya dicen, mira, a mí no me dan el premio Nobel, y los que ya se lo han dado y entonces hablan palabra de verdad, ven los peligros que corresponde a esto, que yo no quiero entrar, otra vez digo que en este tema no quiero entrar, pero los dejo aquí señalado. Sí quiero entrar, en cambio, antes de entrar ya en el del arte, el último punto de mi intervención, en cuáles son para mí los problemas de estos tipos de la modernidad y la transhumanización. No son el futuro. Nadie puede decir cuál es el futuro. El ser humano, nosotros creemos, y digo nosotros los que nos movemos en los paradigmas psicoanalíticos, que la ilustración es fundamental. El psicoanálisis se puede entender como una ilustración sobre el profundo de nuestra ser. Ahora, con el concepto de la muerte, de la castración, de la enfermedad, el robot que te va a sustituir, dudo que en algún lugar no haya castración, no haya enfermedad, no haya angustia. Si lo logran, no lo sé. Ahora actualmente, sí podemos ya observar cuáles son los peligros. ¿Cuáles son los peligros actuales? Yo voy a dar una serie de peligros de la sociedad actual. Vivimos en una sociedad con muchas variables entre una y otra sociedad, pero básicamente lo que podríamos llamar de capitalista. No el capitalista en el sentido que daba exactamente Marx, pero sí en una sociedad que tiene esos rasgos esenciales del capital, pero con algunos rasgos que la hacen diferente. ¿Cuáles son esos rasgos para mí más importantes? Primero, el rasgo de que el individuo ya no es productor en su totalidad. Ya no es el cuerpo y la mente el que trabaja la mente, el cuerpo queda libre. O sea, las teorías de Foucault de que el Estado vigilaba, custodiaba y vigilaba a la psiquiatría, entregaba a una persona en un hospital porque era disidente, porque decía cosas extrañas, que eso lo hemos vivido los psiquiatras viejos, no es nada extraño, ¿no? Ahora ya es otra cosa. Pues no, ahora lo que se ha producido esa disociación que tanto denunciaba Schiller, que decía entre el conocimiento racional y el conocimiento sentimental, entre la naturaleza y el hombre. ¿Qué pasa? Que ahora esa disociación es ya palmaria. El cuerpo queda libre. Tú puedes educar tu cuerpo en un gimnasio. Ya no hay el embrutecimiento del cuerpo. Ahora hay uniformes, hay servicios de seguridad en la fábrica. Ahora, tu mente está sometida a unos cuestionamientos de tal radicalidad que para lo cual ya no valen las teorías de Foucault de vigilar y castigar. Hay los temas que plantea este coreano Suhan, que son muy interesantes. El exceso de producción, el exceso de renovación. ¿Y qué le pasa a tu mente? Que tu mente está sometida a una serie de impulsos que conlleva a patologías que no son las que vienen en el DSM-3, que son las patologías de la continuidad, de la comunidad, a las cuales nos acostumbramos. Por ejemplo, para ser más concreto, la mente dice el registro de la demanda, la necesidad y el deseo. Claro, dicen algunos filósofos que tocan estos puntos, como Antonio Dieguez, que es uno de los filósofos más importantes y que su libro es muy recomendable, pero cuando ya se mete en estas honduras, se equivoca porque hace un salto. Él dice, el ser humano hoy no sabe desear. Bueno, sí, es verdad la descripción, pero ¿por qué no sabe desear? Porque
Y eso es lo que él dice, no sabe desear, pero ¿por qué no puede desear en su mano? Porque el deseo se basa en la necesidad y la demanda. Lo que el sujeto hoy no sabe demandar. ¿Por qué no sabe demandar? Si llamamos la necesidad a lo biológico, es decir, el niño necesita, vamos a poner el ejemplo simple del niño, el niño necesita comer alimentos, la leche, mamar de la madre. Esa necesidad, si no come, se muere, llora y tal. ¿Qué demanda? Demanda que se le dé, ya eso se ve desde muy niños, ¿no? Los psiquiatras que trabajamos estos temas en la formación, que hay una relación con la madre peculiar. ¿Y qué demanda? Demanda amor. Y sobre eso monta el deseo. Si no hay necesidad cubierta, demanda clara, el deseo se enloquece. No se sabe, pero porque no hay demanda. ¿Y por qué no hay demanda? Porque la sociedad articula hoy en la producción, evita que haya una constancia de objeto. Para demandar, yo tengo que tener espaciotemporal y emocionalmente el objeto que demando con una lucidez y claridad total. ¿Qué pasa? Pues que toda la producción, por ejemplo, intelectual, es la seriación, que dice Julián. Por eso tienen tanto éxito las series y poco las películas. Ya no hay cineclubs que piensen, mediten. Pero ¿cómo se va a hacer series, 1000 series? ¿De qué hablan esas series? Pasa como en las categorías de los diagnósticas del DSM-5. ¿De qué hablan tantas series? Porque los temas humanos están ya en los griegos prácticamente. Es que lo que hacen es someter al sujeto a la seriación. Pumba otro, y el cerebro va y luego no sabe lo que ha dicho ahí. Es la sociedad fluida, líquida, le llaman algunos. Ese es el gran peligro. Entonces es la separación del cuerpo y la mente. El cuerpo es expositivo, el tatuaje, yo me he visto, yo exhibo mi cuerpo, y tu mente está sometida a el control que plantea ¿quién? Y es el otro concepto, el peligro. Ya no hay Estado, el neoliberalismo. Entonces, ¿quién lo hace? Las corporaciones, que llaman ellos. Las corporaciones. Y lo estamos viendo en lo de la pandemia. Es tremendo lo de la vacuna. Son científicas, pero están llenas de artefactos. Entonces, ¿quién plantea eso? Las corporaciones. ¿Quién dice que hay que ver series? Pues te van haciendo series y empiezan con un capítulo. El ejemplo de las series para mí en la cultura es paradigmático. Yo no veo series por sistema, ¿no? Es paradigmático. Porque si viera una serie, estaría con una serie sacándole el jugo pues 10 horas, ¿no? Pues no. Vuelvo a ver las mismas películas, ¿no? Para hablar del mal, pues he visto la de Orson Welles, Set de Mal, el policía que culpa al otro y tal. Entonces, ese es el peligro más importante que hay ya instalado en la sociedad. El cuerpo le ha dejado libre la producción y está trabajando en la mente. Y el cuerpo va por libre. El cuerpo es tu propio gestor. Tú puedes gestionar tu cuerpo. Un hombre o una mujer deciden tatuarse, el cuerpo escaparate, que llamamos nosotros. Tú puedes tatuarte y tú mismo produces la gestión de tu cuerpo, pero no la de tu mente. La de tu mente te la marcan las corporaciones, la serie, por ejemplo, es una cosa. Como también soy sospechosamente beligerante con la novela policíaca o la novela de este tipo, que son informes policiales de policías, el caso edulcorado con la guía turística. O sea, te cita allí en una ciudad, te cuenta cómo es la ciudad y luego es lo que ha pasado, el rapport policial. Esos son los dos peligros. Podría señalar algunos otros, pero ya me está diciendo aquí Coco que me entro ya en la línea roja y no quiero dejar pasar el tiempo sin meterme en el último punto, que es el proceso de producción artística. Y lo hago con la intencionalidad de dar paso un poco a los ponentes que me van a seguir, aquellos que van a hablar del taller donde se origina el conocimiento hasta donde sale la cadena de producción, que es el bazar. Bueno, estos temas
se pueden esquemáticamente dividir. Yo cuando lo he estado trabajando, pues pensaba esquemáticamente dividirlos en el artista, en el yo artístico, en el productor, en el proceso y en el objeto. Pero después de trabajarlo y pensarlo un tiempo más o menos largo, me he dado cuenta que hay que explicarlo globalmente, aunque se haga referencia a una cosa y a otra. Empecemos por el productor del arte. Y muchas de estas cosas se podrían hablar del productor científico, del científico, y si me apuran, del práctico en muchas actividades, ¿no? Aquí, ¿cómo hay que considerar al agente productor? Hay que verlo como operador. ¿Qué significa operador? Operador es aquel que se coge de la matemática. Esto lo coge don Gustavo también muy bien. Eso es un signo, la operación es un signo que relaciona no solo magnitudes, sino niveles de magnitud, ¿no? Y entonces, en arte, y voy a ceñirme al arte, pero se podría aplicar, repito, a otras cosas. El operador, el artista, tiene que manejar situaciones que devienen de su yo artístico. Básicamente, tiene que manejar técnicas, tiene que manejar ideas, que ya no les valen las poéticas, la estética, etcétera, y tiene que manejar deseos. Entonces, en el proceso de producción, el artista está enhebrado, está intercalado en estas cuestiones. Ya puse el otro día, ¿por qué yo admiro a Tapies? Aparte que fue un hombre interesantísimo en los años de la universidad, que defendía el SDEG, todo esto, un hombre siempre dispuesto, que era catalán, y hasta cierto punto nacionalista, de otra manera que ahora, pero vino a Madrid, se encerró en Madrid, es decir, era un hombre que él mismo dice, los artistas debemos escribir, y él escribió muchísimo en La Vanguardia, sus artículos son muy interesantes de Tapies, sencillos, interesantes, decía cosas con mucha enjundia. Y Tapies, tú ves que él recoge estas cosas que estamos diciendo. Recoge la operatividad, le coge el yo técnico. Por ejemplo, para él, yo no discuto esto, la controversia de Tapies con Dalí. Yo sabéis que soy un admirador de Dalí como aportaciones a la psiquiatría. Y es un ejemplo para mí de lo que él dice, los artistas debemos escribir, debemos decir cuál es nuestra poética. Como un psiquiatra debe decirle a su usuario, cliente, paciente, mire, yo hago esto es lo que yo me dedico. Bien, eso es un elemento de la producción. Pero luego hay la producción en sí misma. O sea, ese espacio que lleva entre, y ahora volveré al operador, ese espacio que va entre el productor y el objeto, ese espacio es la producción. No es un espacio, es un tiempo histórico. Por eso volvemos a Schiller. Schiller planteaba poner la belleza en la historia, en un tiempo histórico. ¿Y qué pasa en ese espacio de la producción? Que se van a dar algunas cuestiones que muchas emergen de si ha resuelto el artista la operación, cómo él se vive su yo artístico y cómo lo traslada el hecho de la producción. Dejé en el tintero expresamente lo del deseo para referirme a un ejemplo paradigmático que es la visión que hizo Freud de Leonardo da Vinci. Freud parte de que era un gran amante de las artes. Las obras del psicoanálisis se pueden clasificar en obras sobre las teorías, el malestar en la cultura, el porvenir de una ilusión sobre la religión o sobre análisis de artistas, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Freud, en el libro de Leonardo da Vinci, demuestra que Leonardo, que era científico, amante de la ciencia y amante del arte, dejaba las obras medio inconclusas.
¿Por qué? Para Freud, porque Leonardo, teníamos que desarrollar aquí la obra de Leonardo, ¿no? Pero Leonardo no supo articular su deseo. Por eso para Freud, Leonardo era un hombre que sublimaba el conocimiento, la teoría del conocimiento más que el arte. Una vez resolvía un problema artístico, no acababa la obra, estaban a medio acabar, y eso en detrimento, según Freud, de sus rendimientos sexuales. Por eso Leonardo era para Freud una especie de homosexual mental. O sea, consideraba la belleza en una armonía. O sea, su deseo, él lo explica con su biografía, claro. Como Leonardo vive con su madre, está separado del padre, vive con su madre hasta los 4 años, vuelve con su padre y la madrastra, tiene esa fantasía encubridora de que un buitre está durmiendo de niño y le mete la cola en la boca, todas esas cosas, los que la habéis leído, que son muy interesantes de Freud. Luego se ha demostrado que no era un buitre, era un milano. Pero bueno, Freud saca de ahí que eso es una especie de pezón, incluso iniciación a una felatio, en fin, cosas de estas que nos metemos a veces, pero que está muy interesante. Pero lo que me interesa descatar aquí es el deseo. Entonces, en la producción, y vuelvo a la producción, en ese ámbito de tiempo de la producción, el artista se retrata, sabemos quién es. Y eso es fundamental. El artista en la producción nos dice quién es, viéndole producir. Y básicamente hay 2 producciones. Una producción que es repetitiva, académica, y que el artista que practica esta cuestión, como el técnico que practica esta cuestión, puede caer en lo que llamamos academicismo. Y que ya volviendo Schiller, por eso era importante, Schiller denunciaba lo que él llamaba el novelista ingenuo, el artista ingenuo, aquel que quería acogerse simplemente a la naturaleza. Yo puse aquí lo de Antonio López, porque me parece lo de Antonio López una estética fallida, porque no le expliqué por qué no mete al hombre de la angustia que don Damaso Alonso denunciaba en su libro Hijos de la Ira. Entonces mete Madrid y la Gran Vía, el hombre existencial derrotado desnudo y luego la belleza de los limones. Eso en la cabeza de Antonio López estará muy claro, pero es muy difícil esa estética sostenerla. Es una espaltum, una escisión por todos los lados. Y hay ese tipo de artista. Pero luego hay otro tipo de artista, que es el artista revolucionario, la vanguardia. Y ese artista sí tiene que conservarse en la producción artística, porque es el modelo que ha cogido otras ciencias, otras disciplinas. El modelo y ahí puse lo que expliqué el otro día en poesía de Baudelaire. ¿Por qué Baudelaire para mí es un artista revolucionario? No por las formas, es un clásico. Porque Baudelaire mete el mal, escribe su literatura en el mal. ¿Por qué a mí, por ejemplo, y ahora pongo a Degas ahí, que lo puedes poner, ¿por qué Degas es un pintor revolucionario? Ahí veis 2 cuadros, uno es La violación, es tremendo ese cuadro de la violencia, está ahí metida. Todo lo que hable desde la violencia para mí es el cambio de paradigma total. Y otro cuadro que se ve ahí que durante años, hasta el propio Degas tuvo problemas cómo nombrarlo. Mujeres desnudas, la batalla de Orleans, él tuvo, se ve claramente ahí que son unos jinetes, los jinetes de la muerte, digamos, que han violado ya las que están tumbadas y se llevan a otras para violar. Eso es una vanguardia para mí, no lo de la O'Keeffe que están poniendo ahora, que es muy interesante en el Thyssen. Por cierto, yo la vi el otro día y me pareció un poco sobredimensionado su valor, ¿no? Desde luego, no es la rupturista americana. En América, el que ha roto el espinazo del pensamiento del 19 pues es Edgar Allan Poe, lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque habla del mal, como habla Freud. Ya dije el otro día y lo repito ahora para saber dónde me muevo, que no puede, el psicoanálisis nunca cuestionó seriamente
a la ideología con la sexualidad. Y la opinión de Pío XII, vuelvo a repetirla aquí, la anécdota de Pío XII, que no es anécdota, es categoría, porque a veces las anécdotas hay que pasarlas a categoría, ¿no? Porque Pío XII decía, mire ustedes, si cualquier cura, y la repito, porque está así como está en las actas, cualquier cura de pueblo ha visto o ha escuchado más sexualidad que un psicoanalista. Lo que no se puede permitir que el hombre que está hecho imagen de y fuera de Dios tenga el mal. Pues es que el hombre tiene el mal. El hombre habla desde el mal, como dice Baudelaire. El famoso poema de Baudelaire, El Albatros, el pájaro que va guiando al navegante cae majestuoso, cae a la nave, a la cubierta, y uno le quema con la pipa el pico. La maldad, como la maldad de gas. Estos son vanguardia. Lo demás, O'Keeffe es muy bonito, el granero, es muy bonito el desierto, ¿vale? Son estéticas que son interesantes, pero no son vanguardia. La vanguardia, el artista es, si quiere ponerse en función vanguardista, tiene que hablar de esto. Ahora, ojo, ¿qué pasó con Baudelaire? Por ejemplo, Baudelaire fue condenado, fue procesado, pero también fue Flaubert, que son de la misma edad. Y Flaubert fue liberado, porque Madame Bovary era una adúltera y el adulterio era fácilmente asumible. Ahora, las cosas de Baudelaire, el mal, y no digamos ya si nos metemos en Lautréamont, el primer canto de Maldoror, cuando un señor está afilándose las uñas 15 días para rasgarle a un niño eso, y comerle la sangre y luego las lágrimas. Es que es satánico Lautréamont, Duchamp. No, hombre, es que ellos hablan desde el mal. ¿Para qué? Para cuestionar lo que usted interpreta el bien. Y en ese sentido hablábamos, y lo volvemos a retraer ahí, ya me meto en el final de mi intervención, la teoría del ángel, la división del ángel caído, Lucifer, el ángel que anuncia, el ángel profético, el ángel condenado al infierno, tremendamente en la Teodicea, que nunca va a poder ver la cara de Dios, el hombre del mal, el mal, que es tremendo. ¿Qué va a pasar con Brotón, ese que mató a sus hijos, los metió con una radial y luego los metió a fuego y los quemó? Como decía también don Gustavo, Gustavo era genial, ¿no? Decía, yo no creo en la pena de muerte, creo en la pena que auxilia. Decía, a estos hay que aplicarles el Estado, auxiliarlos a morir, porque nunca podrá reparar esa barbaridad, nunca, en la mente humana no cabe esa reparación. No puede, se puede reparar otras cosas, pero es coger a un niño, hacerle eso, pues eso es lo que ha olvidado. Entonces, vamos al tercer punto, el objeto de la producción artística. Una vez lo ha hecho el artista, nos retrotraemos otra vez a Kant. La belleza, recordemos que la belleza es contemplativa, desinteresada. Si yo me coloco ante un cuadro y me emociona, el ejemplo de la rosa de Kant, a mí me puede una rosa conmover. Ahora, si me conmueve, no soy botánico. Si soy botánico, sabré de la flor, clasificaré la rosa, pero no me tiene que conmover. Es un conocimiento que pertenece a la sensibilidad. ¿Qué pasa? Que el objeto también es mercancía. El cuadro, la obra de arte, el síntoma también. En el síntoma hay una ganancia secundaria, cosa que se le olvida. Yo a veces revisando a psiquiatras se olvidan, creen que el síntoma lo tiene el paciente y se acaba la historia. Es que el paciente juega con el síntoma. Hace con el síntoma lo mismo que los artistas con la obra de arte, le pone un marco. Tiene una ganancia secundaria, que decía Freud, lógica, porque está emitiendo un discurso que tiene un valor que hay que escuchar. Y entonces esto es la cuestión del objeto. Y ahí entonces, y esto ya es el final, mis palabras finales, entran dos instituciones que son la galería,
partió del taller el artista, partió ya del taller no solo físico, sino mental, de sus conceptos, de lo que ha leído, de cómo vive. Hay artistas que viven, duermen en el taller. Yo he conocido artistas, ahora pienso en mi amigo Julio Zacrison, que ha quedado ciego, un gran estampador, que vivía casi en el taller ahí en Moncloa y que hacía cosas maravillosas, ¿no? Cogía y desestructuraba Velázquez, la infanta mirándole las piernas, no, el enano Agapito mirándole las piernas a la infanta y se veía, hay una cosa muy, muy curiosa. Entonces, el taller, la ingenuidad del taller, la espontaneidad maternal del taller, allí donde el taxista se siente seguro, tiene obligadamente que tener la galería y el museo. La galería le dará el altavoz para lanzarse a la sociedad y el museo le dará lo que todo artista sueña, la inmortalidad, estar en el museo. Por eso dice, está en el museo. Por eso, y con esto, hago 2 minutos de conclusiones. A través de estas conferencias o charlas, que me legitimizo a hacerlas porque vuelvo a insistir, porque en un día lejano la ciencia y las artes estuvieron unidas, como dice en relación al hombre y a la mujer, Platón en el banquete, que el hombre y la mujer era un ser que tenía 4 manos, 4 piernas, y que los dioses hicieron prapam, lo dividieron por la mitad, y el hombre y la mujer se buscan, pues así la ciencia busca el arte. Y si algunos tenéis afición a estas cosas, veréis que en casi todos los congresos científicos hay algo de arte. Cómo se ve el arte, cómo se diseña, etc. La ciencia busca el arte. Y un día la ilustración lo dividió, porque dividió el conocimiento, pero quedó buscando la parte que quedó fuera, quedó buscando el arte, las bellas artes que se llamaron. Y entonces, segunda conclusión, dado que la psiquiatría es una ciencia heteróclita, pues nos legitimiza a buscar donde nos da la gana. Como le dije a una persona que me interpeló una vez, digo, le di 2 consejos, digo, a las conferencias y mítines hay que venir muy preparado, porque si no te puedes salir por lana y salir trasquilado. Y la segunda cosa que le recomiendo es que sepamos de qué hablamos. Las neurociencias son, como dije antes, una cosa, si me hablas de la neurotransmisión, bueno, pues si me hablas de cosas que están por descubrir, pues hombre, Liciar Méndez de la Prida en el centro, en el Cajal, está haciendo cosas maravillosas, ¿no? Desde el hipocampo al cerebro, porque todavía no está cableado, como dicen ellos, me hace mucha gracia, todo el sistema nervioso. Ahora, si me dices que esto es la base de la esquizofrenia, yo sinceramente es que no lo puedo creer después de casi 50 años de profesión más. No lo puedo creer, no me sale en mi observación. Tercera conclusión, el reencuentro. El reencuentro de la ciencia y el arte solo puede ser, a mi juicio, no por una ruptura total, no por el hombre nuevo, no por una o antes y después, sino por una búsqueda de puentes con la ilustración, porque somos hombres occidentales, le pese a los movimientos periféricos. A mí me parece muy bien el discurso árabe, me parece muy bien el discurso de la mujer, me parece muy bien el discurso del esclavo hegeliano. Ahora, el discurso de la ilustración es el que es. Que ese discurso está horadado, que a ese discurso le han pegado viajes como el que le pegó Baudelaire o el que le pega Degas ahí sobre la violencia. Sí, que ese discurso se ha derrumbado, hasta ese punto estoy dispuesto a aceptarlo, pero creo que la obligación teórica es reconstruir desde nosotros ese discurso. Que luego otras personas piensan que hay que hacer un hombre nuevo que lleve el teléfono en el cerebro o aquí en el bolsillo, como antes los sastres te ponían la cartera, pues de acuerdo. Pero, y a través de eso,
creo que nos es muy útil. El otro día estudiar la belleza, porque nos mete en el conocimiento de segundo nivel, que es el sensible, y hoy decir líneas generales de la ciencia, hablar de la transhumanización y finalmente unas notas muy primarias para dar paso a los ponentes que van a venir en días sucesivos y que yo recomiendo que a las personas que nos están escuchando que atiendan, que dirán cosas pues, seguramente más interesantes que las mías, con más conocimiento porque son artistas o especialistas como el doctor Gómez en Goya o Lorena en el Museo del Prado o Daniel Cuevas en la galería. Y nada más.